Pues buenos días, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo va todo? bien. Aquí en Barcelona con un anticiclón instalado y paseando en camiseta. No sé si esto es la belleza ese cuando uno ve el hongo nuclear, que dices qué bonito y después las consecuencias de lo que va a venir, pero en principio un día agradable. Perfecto. No sabía si te pillo muy liado con tus cosas. Yo tengo entendido que tú en invierno estás como más tranquilo, ¿no? De las expediciones estas que sueles hacer en furgoneta, ¿no? Sí, en general, yo siempre he dividido un poco mi año. No sé si lo he hecho conscientemente o al final es un equilibrio, ¿no? Entre lo que necesitas y lo que te ofrece el entorno, pero habitualmente yo empiezo a trabajar en mis proyectos personales a partir de Semana Santa. O sea, Semana Santa es la salida, cojo la furgoneta y a esa semana viajo y normalmente estoy hasta junio, quizá alguna semana de julio, que es ya cuando mis hijos acaban la escuela, tengo que estar más por ellos. Y también hay razones climatológicas, ¿no? Como yo históricamente he trabajado lo que es litoral mediterráneo, pues dormir dentro de una furgoneta durante todo el periodo de Semana Santa hasta junio es aceptable y se puede hacer. Después se hace muy pesado, ¿no? Y además también es cierto que de la misma manera que se está abogando por la semana de 4 días, ¿no? Porque el cerebro, nuestra capacidad de concentración es limitada. A mí me sucede lo mismo, ¿no? Empiezo con muchas ganas, con mucha energía. Lo mío es una tipología de fotografía es dura, es cansada, es ingrata. Y entonces tengo que estar como muy cargado de energía para encontrar, para ver, para estar muy conectado, ¿no? Entonces, de alguna manera hago esto. Y el resto del año, pues no, pues me dedico a editar, a ver lo que he hecho, a los encargos de otro tipo, etcétera. Y ahora sí que es cierto que desde hace tiempo los domingos también los gasto de alguna manera en el proyecto este que estoy haciendo del Carrefour, los domingos, que es cuando está cerrado, y yo visito el espacio, el parking, un poco para ver cómo gestionamos ese espacio libre. Perfecto. Muy bien. Hoy lo que vamos a hablar sobre el último libro que has editado, Mm. que es The Waiting Game 3. Y bueno, para quien no lo conozca, pues es una trilogía de unos libros que empezaste con la primera edición en 2013, el Waiting Game 1, luego Waiting Game 2 y este último que trata sobre perros guardianes. Sí. Bueno, Em, perros guardianes o perros, digamos. Perros, perfecto. Tenemos otro vídeo en el canal haciendo una review sobre este libro, así que el que quiera conocerlo un poco más a fondo puede verlo. Yo quiero compartir contigo una fotografía que quiero que nos sirva como inicio de esta conversación. Es esta fotografía, no sé si la estás viendo, ¿no? Sí, sí, perfectamente. A Sí, ver, bueno. Aquí, a ver, primero tendría que comentaros un poco el porqué de estos tres proyectos y por qué este del perro, pero concretamente, si te tengo que hablar de esta imagen, te diría que es una imagen donde aparece un cartel, ¿verdad? De estos típicos de peligro perro, que dentro de la puertecita, detrás a la sombra, se ve el perro vigilando, ¿no? Con una especie de reja como sobrepuesta a esta puerta. Y a mí lo que me llamó la atención es que era un cartel, que me los he ido encontrando muchos, que de estar tan sobreexpuesto a la luz solar se ha borrado de alguna manera, ¿no? O sea, mantiene el triángulo, mantiene una sombra del perro, intuyes que ha habido un perro dibujado, pero se ha borrado. Y me pareció como una imagen, de hecho, cogí algunos de estos carteles que curiosamente me encontraba tirados en la carretera, ¿verdad? Cogí alguno de estos carteles porque me parecía una buena relación. O sea, el perro que yo he fotografiado es un perro olvidado de alguna manera. Es un perro que está en unas condiciones que llaman la atención, pero que la gente de tanto verlo lo ha dejado de ver, ¿no? Nos hemos convertido, o sea, somos invisibles emocionalmente
a ese animal. Aquí se ve perfectamente, ¿no? La sombra del perro. O sea, es un perro que está tan sobreexpuesto, es un cartel tan sobreexpuesto al sol que se ha borrado y es un perro tan sobreexpuesto a la mirada, ¿no? Del paseante, del conductor, porque siempre he fotografiado perros, no perros escondidos, sino perros que están allí, ¿no? Que todo el mundo los ve, que seguramente mucha gente piensa, pobre perro, ¿no? Como se pasa el día aquí, pero que directamente ya no lo ves, ¿no? Pasaba también un poco con el proyecto de la prostitución, ¿no? Que al final dejamos de empatizar con algo que estamos viendo cada día, ¿no? O con la persona que pide dinero en la esquina a la vuelta de nuestra casa, o con tantísimas otras situaciones, ¿no? Que finalmente nos convertimos en adultos que perdemos esa capacidad de empatía que podríamos haber tenido en algún momento simplemente para sobrevivir emocionalmente. Digamos que esta fotografía es la que te hizo comenzar el proyecto, ¿no? Bueno, en realidad no, en realidad yo los proyectos, yo soy un fotógrafo que siempre está trabajando, que tengo una intuición y a partir de ciertas imágenes que voy encontrando y de lecturas que yo voy haciendo, encuentro una línea de trabajo. Entonces, concretamente, el The Waiting Game empezó como un primer encargo, que alguien me pidió un trabajo, dos o tres fotos de prostitución de carretera. A partir de aquí yo encontré una estrategia para poder trabajar en profundidad, porque es un tema realmente, ah, vaya, había que tratarlo, bueno, había que tratarlo, estaba ahí, todo el mundo lo conoce, pero no se había documentado de forma estricta. Y entonces me dediqué 8 años a trabajar este proyecto, ¿no? Por mi cuenta de riesgo. Mientras hacía este proyecto, la palabra, encontré el título de Waiting Game. Al final los títulos son muy importantes, ¿no? Y fue como un mantra que me estuvo acompañando, ¿no? De Waiting Game. Y una cosa que yo siempre he intentado como fotógrafo es que, aunque yo hable de cosas muy concretas, intento que después mis proyectos hablen de cosas mucho más globales, ¿no? Entonces, es cierto que The Waiting Game hablaba del tema de la prostitución y sobre todo del contexto, no tanto de la prostitución, sino del contexto en lo que sucedía, que era lo realmente distópico, ¿no? Pero tenía un The Waiting Game, el juego de la espera, ¿no? Y mientras yo iba haciendo todo este trabajo de prostitución y de españoles de vacaciones y del Mediterráneo, tuve algunas fotos, hice algunas fotos donde aparecían pescadores, ¿no? Pero un pescador que no busca una comunión con la naturaleza, un pescador que básicamente lo que quiere es borrarse del mapa, ¿no? Dejar de pensar, dejar de existir. Y a partir de ahí me hice el link, ¿no? Entre el proyecto de la prostitución, ¿no? Y el proyecto de los pescadores, ¿no? Y de alguna manera había la idea detrás de que todas las esperas son posibles. Somos tantísima gente en la actualidad que ahora mismo, en este preciso segundo, hay alguien que está esperando a ser torturado y hay alguien que está esperando a ver nacer a su hijo, ¿no? Todas las esperas son posibles bajo el mismo cielo. Todo lo que le puede suceder a un ser humano, ahora hay alguien que está esperando a que le suceda. Y por eso empecé el segundo proyecto del The Waiting Game 2, que tiene el mismo formato, ¿no? Los he cogido aquí para que los veáis. Vale, Ah, espérate. ¿Quito esto? sí, como quieras. Sí. Tienen exactamente el mismo Perdón, este sería, bueno, sí, el de Waiting Game, el 2 lo tengo por ahí, pero básicamente tienen el mismo formato, no hay ni un The Waiting Game 1, The Waiting Game 2, porque no hay una jerarquía, ¿no? Y el de Waiting Game 2, esto, ¿no? Me ayudaba a cerrar esta mirada, ¿no? Al final son los mismos espacios, la misma luz, etcétera. Cuando ya estaba haciendo el The Waiting Game 2 y a partir de lecturas que yo iba haciendo, yo me formé como biólogo, aunque no acabé, pero siempre todo lo que leo mucha divulgación científica, etcétera. Encontré una definición muy simple de lo que es la condición humana, ¿no? El X y Z, donde nos situamos, que somos animales sociales, autoconscientes, que vivimos en relación con nuestro entorno. Ah, y se me ocurrió que, curiosamente, el proyecto de la prostitución es un acto social totalmente distópico, que mi pescador es un ser humano que tiene su autoconciencia, que es lo que te permite viajar en el tiempo, pensar en abstracto, etcétera, etcétera, pero que él había renunciado a poder pensar, ¿no? Porque mucha gente, muchos pescadores me decían,
con tal de no estar en casa o con tal de no pensar en nada, ¿no? Ah, y entonces empecé a buscar imágenes, empecé a buscar alguna imagen mental, algo que me pudiera remitir a la idea de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y en esa búsqueda ya tenía algunas fotos hechas en casa, ¿no? Que eran los perros, ¿no? Entonces, de alguna manera, el perro que como sabéis, todos los perros provienen del lobo, ¿no? Su ancestro es el lobo, pero es un animal que nosotros hemos ido domesticando, ¿no? Y forzando y creando las diferentes razas, ¿no? Y en realidad lo que hemos hecho es una evolución, que no es una evolución natural, y lo que hemos conseguido es un animal que su gran, digásemos, su gran característica y lo que hace que tenga un gran éxito como animal de compañía es que es un animal sumiso, ¿verdad? La sumisión, ¿no? Seas un buen dueño o un mal dueño, ese animal siempre va a estar pendiente de ti, que es una característica etológica del perro, ¿no? Es un animal que si tú lo tratas mal, él siempre va a venir porque lo que pretende es restituir el vínculo afectivo contigo y lo hace de esta manera. A diferencia de un gato, que si tú a un gato le das una patada, pues simplemente no lo vuelves a ver, ¿no? Pero el perro, en cambio, siempre está ahí. Fijaros que es muy bestia. Eso también sucede en algunas psicologías humanas, ¿no? Que siempre tienen una tendencia a buscar que te inflijan dolor de alguna manera emocional, psíquico, etcétera, ¿no? Entonces, mi tesis, ¿no? De alguna manera, mi juego de palabras es que nosotros nos relacionamos bien con la naturaleza siempre que sea una naturaleza domesticada. A mí me gusta mucho ir a andar por la montaña, eso sí, llegando en coche a través del túnel del Cadí, aparcar en el parking, a hacer mi ruta de 3 4 horitas con el Wikiloc, a volver al parking, tomarme un café, un bocadillo y volver por la noche a Barcelona a tiempo de poder cenar con la familia, ¿no? Me gusta mucho la naturaleza porque yo no tiro papeles al suelo. No, en realidad la naturaleza que nos gusta es la naturaleza domesticada, la naturaleza que no va a poner en peligro nuestras vidas. Nadie se adentraría en una selva amazónica sin un buen guía y a merced de cualquier depredador. Esa es un poco la tesis. Yo he utilizado el perro como elemento que todos conocemos y todos tenemos en casa para poder hablar de esta circunstancia. Claro, porque en teoría los dos primeros libros sí que tienen el referente principal, que es el humano, de alguna forma, la Claro. prostituta y el pescador, pero en el tercero hay como una elipsis. Es el perro, el hombre está presente, pero no se le ve, hay una relación, estás hablando también de Claro. la complejidad humana, pero evitaste, bueno, excepto bueno, este final, que no sé si No, quieres que haga spoiler al final. sí, no pasa nada. Bueno, es que en realidad estas son fotografías que tú tienes más información del humano que hay detrás o de lo que somos que no del perro, porque del perro lo que ves, lo que puedes saber, pues es la raza del perro y eso tampoco es significativo, ¿no? En realidad yo te estoy enseñando un paisaje totalmente construido, hiperconstruido, de hecho te diría, ¿no? Con unos elementos de contención, ¿no? Para aprisionar de alguna manera ese ser vivo, ¿no? Esa porción de naturaleza que nosotros hemos ido degradando. Finalmente decidí, yo todos los proyectos tardo años en hacerlo, porque o sea, bueno, los hago, digásemos, para mí, o sea, no hay nadie esperándolo, por tanto, me puedo permitir ese lujo que a priori parecería que no me lo debería permitir, pero si algo me puedo permitir yo es tiempo, ¿no? Y mis fotos son fotos que son difíciles de encontrar de alguna manera. Fotos de perros, o sea, encuentro muchos, ¿no? Pero encontrar el perro que me funciona, ¿no? En cada situación. Entonces, empecé haciendo fotos y poco a poco me di cuenta también por la problemática que yo tenía a la hora de hacer la foto del perro es que si siempre estaba obsesionado con que no me mirase, ¿no? Porque cuando alguien mira a cámara, descubre al fotógrafo, finalmente decidí que siempre me mirase, ¿no? El perro siempre me está mirando a mí, siempre me está mirando a mí, porque de alguna manera a quien reconoces al dueño, el perro a quien está esperando, ¿no? El fin de la espera empieza por la llegada del dueño. Entonces, en todas las imágenes, el perro me mira a mí
excepto en la última foto que cierra el libro, que es el fin de la espera, que aparece el dueño, ¿no? Y es lo mismo que sucedía con el primer libro, donde, donde en la última foto aparece el coche, que no, el coche del cliente, que no había aparecido nunca, y en el de los pescadores aparece alguien que ha pescado, ¿no? O sea, al final no es que sea tan importante, pero a la hora de construir un discurso, pues siempre te va bien tener una foto de portada, una foto que cierra, ¿no? Son cosas que a priori no es tan importante que el lector lo vea, pero uno lo percibe, ¿no? Es como cuando tú te comes un buen plato de paella, tú no identificas los diferentes elementos que conforman esa paella, pero en cambio se percibe el conjunto y no las partes, ¿no? Tú percibes que ese trabajo, por todas las decisiones que se han tomado, tiene sentido, ¿no? Esta sería la última foto y además es una foto que me interesa porque la actitud del perro es muy sumisa, ¿no? Recordad que somos animales muy visuales, los perros también lo son, ¿no? Tienen toda una serie de elementos visuales con la que comunicarse con otros perros y con su dueño, ¿no? Entonces, esto de agachar las orejas, etcétera, es un display que se llama en biología, es un lenguaje no verbal que comunica sumisión, ¿verdad? Y la mirada, ¿no? Que tiene sobre el dueño en este caso es claramente una mirada de sumisión. Querías que habláramos de una foto, de esta en particular, ¿vale? Que Sí, define un poco también la acción del tiempo, ¿no? claro, hay acciones, hay imágenes, es lo que comentamos, que a veces la fuerza de la fotografía toda fotografía es un cierto momento, un cierto lugar, ¿verdad? O sea, es algo congelado ahí en el tiempo. Pero a veces ese tiempo, ¿no? Esta foto eterna, a veces es difícil saber el tiempo que hace que ha sucedido eso, ¿no? Que has fotografiado. Y esta foto era una imagen que cuando yo la vi, de hecho llegué a esta situación, no era la luz que yo necesitaba y me quedé a dormir hasta el día siguiente para poder, porque vi que era una foto que me iba a funcionar muy bien, porque ves el paso del tiempo, ¿no? Yo siempre digo que al final la tortura no es nada más que el dolor sostenido en el tiempo, ¿verdad? Si uno va al dentista y te duele en un momento dado, que ya no duelen los dentistas, pero bueno, o te caes o tienes una lesión, es un dolor muy puntual, ¿no? Pero este dolor sostenido en el tiempo es lo que se convierte en, ahora no me sale la palabra, se me ha ido. Bueno, el caso es que Adaptación. no, el caso es que este perro claramente en esta imagen está en tortura, perdón, dolor sostenido del tiempo es tortura, ¿no? Entonces, claramente en este animal ves que es un animal que lleva mucho tiempo aquí, que seguramente no es el primer animal ni va a ser el último animal que va a estar aquí. Y curiosamente, este es un perro cazador que con la nueva ley, ¿verdad?, va a quedar exento de los cuidados que se merecería, que no sé, son esas leyes que tiran de la manta, que de alguna manera te das cuenta cómo funciona la política real, ¿no? O sea, cómo se puede hacer una ley de bienestar animal donde hay unos perros, los que viven en ciudad con nosotros, que sí que tienen unos ciertos derechos y los perros cazadores no van a tener esos mismos derechos, ¿no? Es como si dijesen, no, los niños tienen unos derechos, pero los que ¿sabes? Los zurdos no, ¿no? O los de este barrio no. No sé. En fin, pero bueno, y yo intento no entrar en estos temas. Yo muchas veces Sí, me mejor no. declaro, claro, yo muchas veces me declaro como un fotógrafo, como por ejemplo el proyecto de la prostitución, bueno, de los perros concretamente. Yo soy como el piloto de la furgoneta que se enciende y te dice que te estás quedando sin frenos, pero claro, yo no tengo Y luego actúa como tú veas. Yo te digo lo que hay. Claro, yo no tengo la capacidad de solucionar, porque a veces la gente me pregunta, bueno, pero tú, yo digo, mira, yo soy como tú, tengo tantas contradicciones como tú y llego hasta donde llegas también tú, ¿verdad? Porque si esto me lo he encontrado yo porque no actúo,
pero también porque no has actuado tú. Quiero decir Sí, que sí, a muchas veces, veces se tiende a culpar al fotógrafo, ¿no? Al mensajero de sí, por qué no se bueno, llega. muchas veces se pone el acento al mira qué ha hecho en lugar de mira qué está pasando, ¿no? Y en realidad eso les es muy beneficioso a la gente que quiere que sigan pasando estas cosas, porque entonces, claro, ellos salen de rositas, no se establecen discursos sobre cómo es posible que eso esté sucediendo, ¿no? Y simplemente se gasta toda la energía en valorar ética y moralmente a una persona que tiene las mismas contradicciones que tú, ¿verdad? Has comentado antes una cosa, el perro este que estaba con la cadena que había generado esa erosión y había... Has dicho que cuando llegaste lo encontraste con mala luz, te quedaste a dormir y al Claro. día siguiente la hiciste. ¿Cómo se plantea en lo que yo llamo de alguna forma tus expediciones, es de salir con tu Sí. furgoneta en plan, cómo se planifican? Porque me imagino que como no fotografías durante la luz del amanecer, esa luz suave, bonita, ni atardecer tampoco, No, sino que te centras en una luz muy específica, ¿cómo gestionas todo el día? ¿Cómo lo administras? sí, mira, yo lo primero que hago es siempre marcarme en los calendarios las salidas. Lo que es rojo es salida, ¿vale? Y eso yo tengo mi calendario de día, hay de mes, perdón, y eso yo ya me lo marco, ¿no? Yo ya sé cuándo Semana Santa está marcado en rojo. Eso hace que de alguna manera, porque claro, salir cuando además no hay un encargo detrás y cuando económicamente hay un gasto importante, salir siempre da una pereza. Yo no me voy a hacer fotos a lugares exóticos donde no he estado nunca. Yo voy al mismo lugar a ver si encuentro algo que ya sé que si lo encuentro va a ser interesante, pero no es un viaje exótico para mí, ¿no? O sea, lo mío es una disciplina de trabajo. O sea, lo mío es salir y buscar y trabajar y conducir y es muy ingrato porque mayoritariamente nunca encuentras nada y ¡pam! Y de vez en cuando encuentras algo, ¿no? Entonces yo me lo marco en el calendario. Entonces, básicamente tengo una furgoneta que puedo dormir dentro, tengo mi nevera, etcétera. Y claro, cuando hacía solo Mediterráneo, pues lo tenía muy fácil porque es una vía principal, ¿no? Entonces, básicamente, cogía la furgo, acostumbro a hacer una tirada larga hasta Valencia, ¿no? Y a partir de ahí hago O muchas veces lo que hacía era tirar hasta Algeciras e ir volviendo, porque de esta manera psicológicamente a medida que se me acaba la semana, o los 10 días o los 5 días que tengo previsto, pues cada vez estoy más cerca de casa en lugar de más lejos de casa, ¿no? Y el día es eso, o sea, es viajar, ir para arriba, para abajo, lugares que ya conozco, pero no he acabado de encontrar nada, pero creo que son interesantes, con la cámara grande, ¿no? La cámara de gran formato, el trípode, y explorar, y parar, y mirar, y bajar del coche, y andar, y andar, y andar, etcétera. Mira, yo siempre explico la misma anécdota, pero cuando Jan era muy pequeño, que debía tener 4 o 5 años, en una de estas expediciones que volví y lo abracé y tal, y Jan me abraza y me dice, ay, papá, qué olor a fotos que haces, ¿no? Que era olor a sudor, ¿no? A una semana. O sea, mi fotografía huele a sudor, o sea, no hay ningún glamour detrás, ¿no? O sea, no. Muy físico, mucha penuria, mucha furgoneta, Sí, mucho bueno, penuria, a arcén, ver, ¿no? entiéndeme, penuria no, pero quiere decir que vas solo, la radio puesta, hay momentos que no tienes la energía, pues bueno, paras, te pones a leer un libro, tengo mis restaurantes para ir a cenar, normalmente no como al mediodía porque estoy como haciendo fotos, como cosas que tengo en la furgo, y por las noches ya tengo muchos puntos que sé, que conozco, que voy a estar tranquilo. Muchas veces ya sé el restaurante, porque yo siempre digo que cuando uno tiene hijos y familia, nunca te sale tan barato ir a un restaurante como cuando vas solo. O sea, me puedo permitir ir a un restaurante y gastarme 40 euros porque me va a parecer barato, ¿sabes? Entonces, tengo estos pequeños regalos y después ya me voy a la zona que sé que voy a estar tranquilo, cojo mi libro, me miro algo de Netflix, me tomo la pastilla de melatonina, leo un poco y a dormir, ¿no? Todo esto pasa también por la posibilidad, la capacidad de saber estar solo, ¿eh? O sea, Claro. a mí me gusta mucho estar solo, o sea, me gusta, o sea,
estoy muy bien con la familia que tengo, con mis hijos, realmente tenemos cierta armonía con sus problemas y, ¿no? y sus disfunciones habituales, pero que en general nada, nada que salga de lo normal. Pero sí que me gustan estar solo, o sea, irme, necesito, ¿no? Porque yo me he criado muy solo y es mi estado natural es estar solo, o sea, nunca se me ocurre llamar a alguien para que me acompañe, no, yo voy y lo hago, ¿no? Entonces, yo te diría que este tipo de fotografía seguramente la hago como una necesidad para poder también estar solo. Perfecto. El tema de las localizaciones, o sea, yo imagino que tú sales de Barcelona ya con un itinerario. O sea, yo le llamo expediciones a lo tuyo y no viajes precisamente por lo que has comentado de que no vas a sitios idílicos, son sitios, hombre, que en un principio, seamos Sí, sí, razonables, son sitios duros, ¿no? sí, sí. Entonces, yo me imagino que tú sales ya con un itinerario, con algunas No, localizaciones y muchas, ¿no? no, O no, sea, no todas. la verdad es que no, porque no encaja con mi manera de ser, ¿eh? O sea, tendría que ser así. Pero bueno, por ejemplo, depende. Hay el tema de los perros o de la prostitución. Muchas veces gente me mandaba información concreta, ¿no? Pues mira, en Valencia, en estas carreteras hay prostitución. O tú mismo una vez me enviaste una foto con una ubicación de un perro que de hecho sale en el libro, ¿no? A partir de aquí yo eso sí que lo tengo, pero después yo no sé si hoy voy a dormir en Valencia. Voy un poco sobre la marcha porque también voy vigilando el tiempo, ¿no? Claro, ahora tienes el móvil, ostras, parece que por esta zona va a haber nubes o no va a haber nubes, pues mira, pum, me tiro 10 horas y llego a Algeciras, que voy a tener 3 días que sé que no va a haber nubes, ¿no? O sea, voy muy sobre la marcha. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto también largo que básicamente es áreas de carretera, ¿no? Y todo lo asociado a las autopistas, a las carreteras nacionales, ¿no? Al asfalto, ¿no? Entonces estoy fotografiando lo que sucede en las gasolineras, en las áreas de servicio, en los restaurantes apegados a la carretera, etcétera. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tardé en Sevilla, Barcelona, 3 días porque decidí que pararía en todas las gasolineras, ¿no? Al final, yo siempre digo que mato moscas a cañonazos, o sea que lo mío, para encontrar ciertas fotos, es un tema estadístico. O sea, yo sé que si paro en 100 gasolineras, tengo el doble de oportunidad de encontrar algo que si paro en 50 gasolineras y 4 veces más que si paro en 25, ¿verdad? Entonces, lo mío es esto. O sea, yo voy parando, entro, miro, doy una vuelta con la furgo, pam, bajo. Y de golpe te ves un tipo fumando en la parte de atrás de la gasolinera, que se ven todos los aires acondicionados, porque también acuérdate que mi fotografía no va de nada. O sea, mi fotografía no va de algo noticiable, no va de un suceso, no va de una curiosidad. Mi fotografía va de contexto, ¿no? De en un contexto brutal encontrarte a alguien que habita ese contexto y que lo habita de forma normal, que esa es la distopía, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado, o sea, nuestra capacidad de aguantar el dolor físico y emocional es brutal. Entonces nos adaptamos y damos por bueno pues ir a pasar el domingo al parking del Carrefour, ¿no? O enseñar a nuestra hija, a nuestro hijo a ir en bicicleta o a patinar en el parking del Carrefour, ¿no? O sea, ya estamos instalados en la distopía, ¿eh? Ya vivimos en esa distopía. Entonces, mi fotografía va de eso, sobre todo, ¿no? De ese contexto en el que habitamos. Perfecto. Mira, te quería comentar, Chema, tu cambio al gran formato, no sé en qué momento fue. Sí. Te quería Mm. preguntar cómo fue ese cambio, qué significó, cómo fue bueno, la idea de cambiar y si echas de alguna forma el trabajar con 35, Mm. esa facilidad de moverte, de meterte encima de la Sí. gente y tal. Sí, a ver, empecé para hacer el proyecto de la prostitución, porque yo me di cuenta que para poder fotografiar el proyecto de la prostitución tenía primero un gran problema, que era proteger la identidad de la persona, ¿no?
Entonces, la única manera que se me ocurrió es que en lugar de hacer retratos y hacer acción y hacer lo que había hecho toda la vida, era hacer paisaje. Entonces, la mujer quedaba tan lejos de la cámara que no percibías esa imagen como un retrato. O sea, que protegías la identidad de la persona. Y sobre todo, y también, perdón, porque ese era el sobre todo, y también que cambiabas el acento del proyecto, pasaba, ya no era la mujer, esa mujer en concreto, sino el contexto, porque en realidad yo quería, el proyecto de la prostitución va sobre contexto, o sea, yo lo que quiero buscar es el máximo denominador común de todas estas mujeres, que es el espacio donde están, ¿no? Porque cada persona, ¿no? Tiene una historia diferente que contar y yo no puedo contarla a través de un retrato. Entonces, lo que sí que podía contar era el contexto. Por eso decidí empezar a trabajar con una cámara de gran formato que me daba la calidad, que me era capaz de dar esa información que te puede dar, de poder leer la letra pequeña de la imagen, ¿no? A través de la calidad. Y sobre todo es una Cambo White, que se llama, que es una cámara de arquitectura que tiene shift, puedes descentrar la óptica para arriba y para abajo y esto hace que toda la imagen sea impecable, sea perfecta, ¿no? Sea perfecta de líneas. Es casi, mi fotografía ahora ya es casi como quien fotografía un escenario, ¿no? Un escenario de teatro, ¿verdad? Yo estoy en platea, o sea, yo he pasado a ser con el Nice to Meet You que estaba siempre encima, he pasado a ser casi un actor más, ¿no? Y me he ido tirando para atrás. Sí que a veces, por ejemplo, ahora estoy empezado también a hacer este tipo de fotografía con una cámara digital. Todo lo que yo hago es analógico, ¿eh? Todo. Pero ahora he empezado con una digital y estoy haciendo fotos en en la Feria de Barcelona, que es el lugar donde pasa, pues hacen la feria de los coches, la feria de los móviles, la feria de los embalajes para verdura, la feria de de la zapatería. O sea, todo lo que se vende en el mundo pasa por alguna feria. Y yo estoy haciendo esto en digital y además en blanco y negro, etcétera. Un poco también para volver a esta imagen más rápida, más encuadrada. Bueno, siempre tengo como muchas historias, muchas carpetas abiertas donde voy añadiendo imágenes. Porque es lo que te comentaba, ¿no? O sea, son proyectos tan largos que yo puedo asumir tres o cuatro historias a la vez, porque cada una tiene su tiempo, ¿no? Yo sé que el domingo es para el Carrefour, ¿no? Que Semana Santa es para el tema de las carreteras que estoy haciendo, que los viernes es para ir a la Fira de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien, Chema. Pues genial. Yo quiero terminar, no te quiero robar más tiempo, quiero terminar con una duda que tengo acerca de cómo ha sido tu interactuación con los perros en este último libro. ¿Has tenido que aprender algún tipo de técnica para que el perro te mire o... A ver, sí, espérate un momento. Bueno, en realidad el tema con los perros. Claro, yo acabé decidiendo que quería que me mirasen, pero tú imagínate, prácticamente todas las fotos están hechas desde encima de la furgoneta con el trípode para tener punto de vista por encima de la valla o del muro, ¿no? Y sobre todo que se levantase el horizonte, que el perro recorte mejor, ¿no? Y yo, mi mejor amigo, que es Uriol Rivas, que es etólogo y trabaja ayudando a gente que tiene problemas con sus perros y tal, o sea que si alguien tiene problemas con su perro, que lo contacte. Él sí que es biólogo y además siempre está ahí leyendo y buscando las últimas tendencias en todo este tema. Y dije, Uriol, es que no, ¿cómo consigo? Porque el perro, claro, yo pongo la cámara, está nervioso, empieza para arriba, para abajo, y me dice, mira, lo tienes muy fácil, ¿no? Entonces me explicó, yo me pongo arriba, encuadro, y cuando lo tenía todo encuadrado y veía que el perro se movía en el punto donde más o menos yo creía que me funcionaba fotográficamente, hacía. Y entonces el perro, pum, se para y me mira, ¿no?
sea que al final, en este proyecto, mira que yo no soy cero intervencionista, ¿eh? En mis fotos nunca pregunto. Alguna vez sí que he hecho un retrato y cuando hago un retrato hago que me miren a mí, porque así está claro que es un acuerdo entre el fotógrafo y el fotografiado. Pero en muchas de estas imágenes ha sucedido esto, ¿no? Que para conseguir que el perro esté un momento atento, me mire, levante la oreja y no sé qué, pues esta ha sido la herramienta que he utilizado y seguramente la más barata y eficaz de todas, ¿no? Porque además no, es totalmente analógico, no lleva pilas y Genial, funciona de forma perfecta. estupendo, genial. Pues Chema, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, gracias. Estamos en contacto para las nuevas cosas que vayas sacando y nada, cualquier cosa que quieras, Staff Magazine es tu casa. Muchas gracias. Gracias, Chema. Chao. Chao.